Ok. Entonces, el tema de hoy es la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos. Hebreos capítulo 12. 12 no, 4. Capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Leo la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Imagínense, la médula de lo que es la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Señor, Padre, Dios amado, bendito Señor. Sí, mi Dios. Aquí estamos todos reunidos, Señor, como todos los domingos, delante de tu presencia, Señor. Sí, Padre. Delante de tu trono, Dios de la gloria. Sí, Señor. Para escuchar tu palabra, Señor. Sí, Padre. Para escuchar tu mensaje, Dios amado. Te pedimos hoy, Dios, que traigas a nosotros el entendimiento necesario, Señor, Sí, Señor. de lo que tú quieres Sí, que Padre. nosotros aprendamos de ti, Padre. Sí, mi Dios. Que internalices en lo más profundo de nuestro corazón tu mensaje, Señor. Sí, Padre. Sí. Que tu palabra viva Sí, Señor. en nosotros, Señor. Sí, Que Padre. penetre hasta los tuétanos, Dios amado. Sí, Señor. Que nos redargullas, que nos corrijas, que nos endereces, Señor. Sí, Padre Santo. Pero también, Señor, que nos fortalezcas, que Sí, nos des Padre Santo. esperanza, que nos des fe, Señor. Sí, Que podamos Padre creer, Santo. Señor, verdaderamente en tu palabra, Sí, Señor. Padre. Te pido yo personalmente, Dios de la gloria, que te glorifiques Sí, por amor a Señor. ti, Señor. Glorifícate hoy, Señor, a través de mí, Señor. Sí, Señor. Habla Sí, tú a tu pueblo, Señor. Háblanos, sí, Dios Señor. amado. Sí, Padre Santo. Utilízame, Dios. Sé tú, Señor, Sí, colocando tu palabra en mi boca, Dios. Sí, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. 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 Wow. Sí. Para comenzar. Bueno, para comenzar, ¿verdad? Para comenzar este tema, ¿verdad? Voy a leerles Mateo 11 del 28 al 30. Lo voy a leer, no lo busquen. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. 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 Entonces, mis hermanos, ya vemos, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros creamos en Él, ¿verdad? Él nos quiere mostrar quién es Él y Él nos quiere mostrar lo que representa su palabra. La palabra de Dios es Dios viviente hablándonos a nosotros y nos dice qué es lo que Él hace a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Es reafirmar el carácter espiritual de la palabra de Dios. Hay un carácter espiritual. La palabra de Dios no es un papel con letras en blanco y negro. La palabra de Dios es espiritual, ¿verdad? Y la verdad central de todo este mensaje es que la palabra de Dios es viva. Es viva. Estás viva, como estás tú, como estoy yo, estás viva. Y es eficaz porque es potente, es certera,
es efectiva, no se queda estática, no está plasmada en un papel, está, como quien dice, está operando, está obrando, porque Dios está ahí obrando, ¿verdad? Amén. Y en lo personal tengo que decirles a ustedes, ¿verdad? Que en la medida que he dedicado tiempo en la lectura de la palabra de Dios, en estudiarla, en escudriñarla, ¿verdad? He podido observar, no solamente yo, sino otras personas también han podido observar los cambios y la transformación que esa palabra viva hace en las personas. En mi caso particular, le doy gracias a Dios por eso. No por lo que yo diga, sino por lo que otras personas también lo dicen, ¿no? La palabra transforma, tiene un poder para renovar, regenerar, transformar a las personas, ¿no? Pero la palabra de Dios por sí sola no cambia si tú no la escudriñas. No es decir, oye, yo soy cristiano y ya, y no toco la Biblia sino para cargarla, sino para llevarla de un lugar a otro. No, la palabra de Dios va a obrar en tu vida en la medida que tú escudriñes la palabra, en la medida que tú las digieras, la leas, la revises, le pides a Dios que te ayude a entender, ¿verdad? En la medida que tú estás o preocupándote en saber qué es lo que Dios dice sobre aquel tema o el otro tema, todas esas cosas. De esa manera Dios va a poder obrar, de esa manera la palabra de Dios va a poder obrar en tu vida, ¿verdad? Que tú estés anhelando que esa palabra esté en ti, que el Espíritu Santo obre en ti y decirles, Espíritu Santo, ayúdame a entender esta palabra, ayúdame a comprenderla, ¿verdad? Yo quiero saber más de ti, yo quiero involucrarme más en tus asuntos, ¿verdad? Yo le decía al Señor, heme aquí, envíame a mí, no sé qué le puedas decir tú, ¿verdad? O simplemente necesito de ti, necesito de tu consejo, necesito de tu dirección, necesito de tu confianza, de tu esperanza, ¿verdad? Muéstrame lo que tú quieres decir al respecto, con respecto a eso, ¿verdad? Pero yo quiero que seas tú quien transforme mi vida, ¿no? Entonces, esa es la palabra. Fíjate, algo que pues, hay muchas personas, y esto yo lo he conversado en muchas oportunidades, ¿no? Hay muchas personas que tienen mucho estudio, ingenieros, científicos, esto, que el otro, todos esos estudios que andan por ahí, ¿verdad? Pero cuando tú vas al centro de la persona, te das cuenta, ¿verdad? Que su naturaleza sigue siendo la misma, ¿verdad? Siguen siendo pecadores, hay médicos, ingenieros, administradores, contadores, o filósofos, muchos estudios, ¿verdad? Pero la esencia de la persona sigue siendo la misma. Su naturaleza sigue siendo la misma, por más que hayan leído, por más que hayan estudiado, por ahí toda esa ciencia, su naturaleza sigue siendo igual. No han cambiado. Simplemente tienen un poquito más de cultura, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios sí cambia lo más profundo de tu ser, ¿verdad? Sí cambia tu naturaleza, No se puede abrir eso. ¿entiendes? Sí. Amén, mis Amén. hermanos. Entonces, no, porque estoy grabando, mi amor. Entonces es importante, ¿verdad? Que reflexionemos sobre el carácter y el poder que tiene la palabra de Dios en la vida de nosotros los creyentes. Y cómo es que obra en quienes la escuchan, quienes la estudian, quienes la viven, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hoy tratar de escudriñar un poquito, ¿verdad? Sobre este tema, ¿verdad? Que es poderosa también para quienes lo predican, porque la palabra de Dios no solamente es para los que la escuchan, o sea, el mensaje que yo estoy enviando no solamente es para ustedes, también es para mí, porque así es como obra la palabra de Dios, ¿no? Entonces, algunas versiones de la Biblia, ¿verdad? Comienzan este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Añadiendo el término ¿por qué? Porque la palabra de Dios, ¿no? El por qué. Porque la palabra de Dios, porque Dios, ¿no? O sea, ese por qué, ¿verdad? Es adecuado, ¿verdad? Porque es como
como que cimienta ese mensaje, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque esto, ¿no? O sea, un argumento así sólido del por qué, ¿verdad? Alguien ha dicho acertadamente que indiferentemente de lo que uno piense de Pablo, el apóstol fue lógico al decir, ¿verdad? El por qué, porque la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra por qué, ¿verdad? Es relativamente, si tú la lees por sí sola, de repente es insignificante, ¿verdad? No, bueno, Es una pregunta. porque es una afirmación, quién sabe, ¿no? Pero cuando él lo dice, porque la palabra de Dios, ¿verdad? Está diciendo, le está dando poder a esa palabra, ¿no? Alguien ha dicho que Dios hace girar puertas grandes en bisagras pequeñas, y esa palabra, ¿por qué? Puede ser la bisagra pequeña que hace girar esa puerta gigante que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito de este versículo, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Empieza así, ¿no? Porque la palabra de Dios, y algunos expositores opinan, ¿verdad? Algunos estudiosos de la palabra de Dios opinan que la palabra, aquí se refiere a la palabra, no se refiere a la palabra escrita, sino a la palabra viva. Yo me acuerdo, ¿verdad?, del libro de Juan, el primer capítulo de Juan, y creo que es el primer versículo, ¿no? Sí, señor, sí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y otras versiones dicen, en el principio era la palabra. La palabra es Dios, Jesucristo mismo hablando. La palabra de Dios, la Biblia, esto que tenemos aquí, es el mismo Dios. Esto que está aquí adentro, es el mismo Dios hablando. Es inspirada por Dios, ¿verdad? Es el mismo, Él es el mismo que está manifestándose. Sin embargo, en la Biblia, la palabra escrita la llamamos palabra viviente, ¿no? Aun cuando está escrita, es una palabra viviente porque está viva, porque es una palabra que está eh, operando, no, o sea, no es una, es Dios mismo manifestándose a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, creemos que aquí principalmente, ¿verdad? Se refiere a la palabra escrita de Dios, aunque en la Biblia dicen que la palabra de Dios es una palabra viva, ¿verdad? Es viva, revela a Cristo, ¿verdad? Revela al Cristo viviente, ¿no? Y de hecho, si muchos estudiosos dicen que la Biblia desde el principio a fin lo que habla es de Jesús, ¿no? Es Jesús ahí manifestándose, hablando, Dios hablando, revelándose, diciéndonos, ¿verdad? Guiándonos, mostrándonos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, este versículo 12 podría señalar tanto a la palabra escrita como a la palabra viva, la palabra viviente, ¿no? Entonces, sabemos ya de que la palabra de Dios es viva, no es una palabra muerta, no es como cualquier libro que tú lees de ciencia o alguna novela, una cuenta o un cuento, no, esta es una palabra que está viva, que está operando, que está funcionando en tu vida, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es viva, se recalca de viviente a esta palabra, pero también sigue diciendo el apóstol que es eficaz. No solamente esa palabra está viva, sino que es eficaz, ¿verdad? Y en griego la palabra es energes, y que significa que está activa, que da energía. Entonces, la palabra de Dios no solamente es una palabra viva, porque Dios está obrando, Dios se está dirigiendo a ti, sino que te está dando la energía, te está dando el poder. Es una palabra que tiene poder, ¿verdad? Pero ese poder va a funcionar solo si tú lo crees, si tú tienes fe. Amén. Entonces es una palabra viva y poderosa, eficaz, ¿verdad? Que te da energía. Tú necesitas tener esperanza. Él te va a dar esa fuerza para tener esperanza. Necesitas tener fe, te va a dar esa energía para tener fe. Necesitas lograr algún objetivo profesional, algún objetivo laboral, algún objetivo de negocio. Ella te va a dar esa energía para salir adelante en tus situaciones. Él te va a dar esa energía porque Él está activa, está viva, está en tu vida. Entonces te da, claro, como dices tú, te da carácter,
¿Entiendes? O sea, y tienes que tomarlo así, tienes que recibirlo así, tienes que creerlo así, tienes que abrazar esa palabra, ese mensaje lo tienes que abrazar así. Y en tu mente tienes que estar convencido de que es así, de que la palabra de Dios es que te da energía y está activa en tu vida. No tienes que dudar, no puedes dudar. Si Dios te dice algo, es así y tienes que creerlo. Y si Él te promete algo, tienes que creerlo y tienes que sentirlo así, ¿ok? Entonces, y continúa diciendo, ¿verdad? Que es más cortante que toda espada de doble filo. ¡Wow! ¿Y cómo es eso? Una espada, por supuesto, esas espadas largas, ¿verdad? Tienen filo en ambos lados. Entonces te dice que esa palabra, la palabra de Dios, es más cortante que una espada de doble filo, ¿verdad? Y aquí había una anécdota que había leído que decía, ¿verdad? Un profesor que le estaba hablando a los jóvenes estudiantes y predicadores, les decía, ¿no? Esta es una anécdota que leí, ¿verdad? Les decía que recuerden que cuando estén predicando la palabra de Dios, que es eficaz y muy afilada, que era eficaz y muy afilado, pero es una espada de dos filos, puede cortar en dirección a la congregación, pero él, por el otro lado, va a cortar hacia el predicador. O sea, por lo tanto, ¿verdad? Él recomendaba que prediquemos, ¿verdad? Que no estén predicando a sí mismos. O sea, la palabra de Dios cuando se está soltando, por ejemplo, en mi caso, que soy el predicador, que estoy hablando de la palabra de Dios, la palabra de Dios no solamente va a obrar o va a cortar sobre ustedes, sino sobre mí también. Por eso es de doble filo, porque yo suelto la palabra de Dios, pero la palabra de Dios también me ministra a mí. Cuando ustedes están en la calle o están con personas y están hablando de la palabra de Dios a alguien, a algún vecino o alguien que trabaja con ustedes, que ustedes le están predicando, esa palabra de Dios que ustedes están hablándole a ellos también es para ustedes. ¿Entienden? O sea, Dios también está hablándole a quien la habla. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de la palabra de Dios, también meditemos sobre nosotros mismos, porque la palabra de Dios tiene esa función, es de doble filo, ¿verdad? Entonces, y uno descubre en el ministerio que muchas veces se encuentra predicándose a uno mismo. Hay veces yo estoy mandando el mensaje, pero mientras yo estoy hablándole a ustedes, uy, me está cayendo a mí encima todo. Paso. Mira, ve, hay veces hay veces la palabra que yo predico a ustedes de repente era para mí nada más. ¿Qué les parece? ¿Ah? Pasa. A mí me ha pasado que yo digo, bueno, espero que los hermanos hayan recibido, pero a mí me cayó todito. ¿Ah? Todos Sí. estamos, como quien dice, A la luz. sí, estamos como dice Villa a la luz, o sea, todos estamos expuestos a que Dios nos ministre. Y yo te digo, bendito Señor, gracias por hablarme, por corregirme, por poner algo en mi corazón, ¿verdad? Yo quiero que todo el tiempo Él esté hablándome, que todo el tiempo Él esté diciéndome algo, que todo el tiempo esté corrigiéndome, esté enderezando mis caminos, que me esté dando sabiduría, que me esté dando entendimiento para poder conocerlo a Él cada vez más, ¿no? Entonces, como venía diciendo, ¿verdad? Que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? También nos sentimos nosotros así, como les digo, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene dos filos, ¿verdad? Que corta en ambas direcciones, ¿no? Y aquí leo algo de la primera carta, ¿verdad? De los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que dice esto, ¿no? Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra de hombre, no la recibisteis, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No solamente, ¿verdad?
Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, sino que Pablo aquí nos reafirma y nos dice que es de Dios, que viene de Dios, ¿verdad? Que él hablaba de la palabra de Dios, pero él le decía, no viene de mí la palabra de Dios, ¿verdad? Porque él dice que la palabra que recibiste es no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, ¿no? Entonces debemos tener la seguridad de que la palabra que nosotros estamos recibiendo, lo que hoy estamos escuchando, lo que hoy estamos hablando aquí, viene de Dios. Es Dios que ahora en este momento te está hablando a ti y me está hablando a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que es de doble filo, que corta al que se le envía y que también corta al que la está enviando, ¿verdad? Entonces, los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios no simplemente como una palabra normal y corriente, sino que la escucharon como la misma palabra de Dios. Y así es como hoy ustedes y yo estamos recibiendo este mensaje, ¿verdad? Conscientes de que es Dios el que ahora nos está hablando. Por eso cuando un predicador, ¿verdad?, se para en un altar, ¿verdad? Cuando un predicador se para en un altar, ¿verdad? Dios está hablando a través del predicador, no es el predicador. Habrá muchos predicadores que a lo mejor tendrán alguna condición espiritual muy particular y pudieran estar apartados del mensaje. Pero cuando un predicador con humildad se para delante del altar, ¿verdad? Y entrega para que Dios sea el que hable. Señores, hermanos, Dios está hablando. No es porque el predicador quiere exaltarse, para nada. Al contrario, hay humildad y hay temor de Dios, ¿verdad? Pero sí hay que saber que la palabra de Dios, ¿verdad?, es Dios hablando. Y si hay un predicador parado en un altar enviado por su iglesia, es porque Dios está manifestándose a su iglesia. Amén. Amén. Amén, así Ok, es. entonces aquí dice, ¿verdad? Leo Corintios, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y dice, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Imagínate, ¿verdad? Pablo nos dice que su predicación no fue con su sabiduría, con su propia sabiduría, ni con su persuasión de hombre leído y hombre estudioso, no, sino fue con demostración del Espíritu y poder. Por eso yo le pido siempre al Espíritu Santo que tome el control, que sea Él hablando, que sea Él diciendo las cosas, porque toda la gloria y toda la honra es para Él, ¿verdad? La gloria y la honra de todo lo que se diga aquí es para nuestro Señor Jesucristo, no es para nadie. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, son muchas personas, ¿verdad?, que por medio de la palabra hemos sido traídos a un conocimiento personal de Cristo. Es verdad, ustedes, nosotros, ¿verdad? Por medio del estudio de la palabra, de la lectura de la palabra, hemos llegado a tener un conocimiento personal con Jesús y hemos sido conducidos a una posición en la cual podemos disfrutar, ¿verdad?, de esta vida que Él nos está dando, ¿verdad? Una vida llena de gozo, de paz, de amor, de bondad, de benignidad, de dominio propio, de paciencia, de fidelidad y de humildad. Una vida donde el Espíritu Santo se derrama en bendiciones en nosotros, ¿verdad? Con sus frutos, ¿no? Y esa es la vida que nos lleva a la palabra de Dios, ¿no? Y este es el propósito de la palabra de Dios, causar un efecto en ti y en mi vida, ¿verdad? En nuestras vidas. La palabra de Dios es efectiva en nuestras vidas, ¿no? Y alguien una vez dijo, la palabra de Dios te mantendrá apartado del pecado, y es verdad, ¿verdad? La palabra de Dios es tan poderosa, es tan viva y eficaz que te mantiene apartada del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo menos a mí, en mi caso personal, la palabra de Dios
gracias a Dios y le doy gracias a Dios que la llevo presente en mi mente, en mi pensamiento. Y cuando algún pecado o alguna tentación pasa por mi mente, enseguida la palabra de Dios me confronta. Enseguida es como cuando tú vas a revisar alguna en el diccionario, oye, ¿qué significa esto? O mira, ¿cuál es el procedimiento para esto? Una cosa así, ¿no? Así es. A mí me pasa así. O sea, cuando yo no te voy a decir que no pasan pensamientos negativos por mi vida. Claro que lo pasan porque acuérdate que Satanás como león rugiente anda siempre buscando a quien devorar. Él anda lanzando esas flechas ardientes para ver si tú caes, ¿verdad? Pero en el momento que esas flechas son lanzadas a ti, la palabra de Dios también está ahí presente y ella está diciéndote, no, cuidado, cuidado, esto no es correcto. Es una cosa tan impresionante, tan milimétrica y es tan poderosa, tan potente que en microsegundos, en milésimas microsegundos de tu pensamiento, corre por ti todas las cosas que Dios quiere que tú no hagas, que te dicen, no, es impresionante. Tú no terminas de pensar cuando ya Dios te dijo a ti que eso no era lo correcto. Entonces, la palabra de Dios te mantiene apartado del pecado, pero también tengo que decirles, ¿verdad? Que el pecado también te puede mantener apartado de la palabra de Dios. Ojo, el pecado te mantiene apartado de la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no quieres ver tus pecados. Porque como sabes que eres un pecador, como sabes que estás pecando, ¿verdad? Prefieres obviarlo, prefieres darle la espalda porque sabes, ¿verdad? Que cuando te veas de cara a la palabra de Dios, te vas a sentir avergonzado con Dios. Por eso prefieres no leer la palabra de Dios. Por eso prefieres estar apartado de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que eso no pasa con los que estamos aquí, ¿verdad? Pero sí podemos tener el discernimiento, ¿verdad? Para que cuando estemos trabajando para el Señor, nos demos cuenta, conozcamos esto, ¿verdad? Conozcamos esto y sepamos identificar las situaciones de las personas, podamos ver en qué situación se encuentra el corazón de cada persona, ¿no? Entonces, hay muchos creyentes hoy que no dedican tiempo suficiente al estudio de la palabra de Dios. No lo dedican, ¿verdad? No dedican el tiempo, o sea, no tienen tiempo para leer la Biblia, ¿verdad? La mayor disciplina que pudiera tener un predicador, ¿verdad? Es recorrer toda la Biblia, ¿verdad? Libro por libro con la congregación. Sería bueno, ¿no? Que nosotros pudiéramos hablar de la palabra de Dios tema por tema, libro por libro, ¿verdad? Esta sería una disciplina que no sabemos hasta qué punto puede ayudar a la congregación. No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que al que lo va a decir, al predicador, sí, de verdad que le va a ser muy útil, ¿verdad? Entonces, es una gran experiencia ver los efectos de esta espada, que habíamos hablado, de la espada de dos filos, ¿verdad? Es tan cortante y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Este tema, cuando yo estaba preparando este tema, ahí me detuve ahí, ¿no? Porque cuando penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿no? Y uno se pone a pensar el alma y el espíritu, y no es tan fácil poder escudriñar más sobre lo que es el alma y el espíritu, ¿verdad? Hay muchos que tratan de hacer una distinción entre el alma y el espíritu, ideando una ingeniosa división psicológica tal vez, ¿no? ¿Qué cosa es el alma y qué es el espíritu? Y yo tengo material que te describe cuáles son las características del alma y cuáles son las características del espíritu, pero cuando empiezo a ahondar en eso, llego a un punto donde toda la teoría esa se cae, ¿no? Entonces,
es así, pues, ¿no? Solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu. Y si vemos 1 de Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Nos damos cuenta que es así, porque ahí es cuando él dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces es interesante poder saber que somos cuerpo, alma y espíritu, pero, ¿verdad? Pero tú y yo no lo podemos hacer, o sea, si nos ponemos a querer definir lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu, nos vamos a llegar a un punto en que vamos a quedarnos estancados, ¿no? Cuando uno comienza a hablar sobre la parte del alma del ser humano y de cómo Dios nos ha dado el Espíritu Santo, de pronto descubrimos que ya no podemos hacer una distinción entre el alma y el espíritu. O sea, es como complicado para nosotros, ¿no? Solo la palabra de Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hablar de alma y espíritu, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿dónde empieza el alma y dónde termina el espíritu? ¿O dónde empieza el espíritu y dónde termina el alma, ¿no? En la Biblia hay una ocasión en la que las palabras alma y espíritu son usadas como sinónimos. O sea, es tan complejo este tema del alma y espíritu que hay algunos versículos que alma y espíritu es lo mismo y hay otros que alma y espíritu son diferentes. Entonces tú dices, oye, cúnchale, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Entonces es mejor dejar que sea Dios obrando ahí, ¿no? Así que reiteramos, solo la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu. Yo ahí preparé una lista de lo que era el alma y el espíritu, pero ¿para qué nos vamos a complicar en eso? ¿Verdad? Dejemos que Dios nos inspire, dejemos que Dios nos dé la revelación a cada quien, a cada uno de nosotros, ¿no? Y algo que a mí me impactó mucho era de que, no me acuerdo cuál era el versículo, que decía que, creo que era en Isaías, que Dios nos iba a dar un nuevo espíritu, un espíritu contrito y humillado, un espíritu nuevo, Sí, ¿no? señor. Y yo, hoy creo que ese espíritu era el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo que hoy está en nuestras vidas. Wow, qué bueno. También dice que también puede dividir, la palabra de Dios también puede dividir las coyunturas y los tuétanos. Uy, ¿qué es eso? Coyunturas y tuétanos, imagínate. Es decir, que la palabra de Dios puede entrar en nuestra propia carne y hacer una distinción, ¿no? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Mis hermanos, Qué bueno. la palabra de Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Él discierne, ¿verdad? Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ah? Chicas, y escuchen algo. Y Él concede los deseos del corazón. Entonces, Amén. Para todas las solteras. Claro, claro. Por eso les entonces, digo eso. y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta palabra, discernir, discierne, dice, ¿qué significa discernir? ¿Verdad? Se utiliza aquí, proviene de la palabra de la palabra griega que significa crítica. La palabra de Dios critica. Hoy tenemos muchos críticos de la palabra de Dios, sin embargo, la palabra de Dios es la que critica. Lo critica, te critica a ti y me critica a mí. Ella me redarguye, ¿verdad? Ninguna persona está en la posición de poder dar crítica o juzgar a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sí nos puede juzgar. Hay muchas razones para ello y una de esas razones por la cual nosotros no podemos criticar, ¿verdad? El libro, la Biblia, es porque ella es la que obra entre nosotros, es nosotros, y es la que nos juzga, nos critica, ¿no? La palabra de Dios tenemos que saber, tenemos que recordar que la palabra de Dios fue escrita en un lapso de 1500 años.
Imagínate, durante 1500 años se estuvo redactando, se estuvo escribiendo la palabra de Dios por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aproximadamente 45 autores diferentes la escribieron en diferentes épocas. Y muchos de ellos no se conocían uno de otro, ¿verdad? No se conocían. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo, todos ellos presentaron la historia de una salvación gloriosa. Todos estaban alineados en un mismo mensaje. ¿Por qué? Porque era Dios el que estaba obrando ahí. Dios, el Dios vivo, estaba ahí, inspirando a esas personas, revelándoles a esas personas que era lo que Él quería que hoy tú y yo conozcamos. ¿Qué te parece? Wow. Gloria a Dios. Dios. Amén. Increíble, ¿no? Es Ay, increíble. qué hermoso. Es por ello que nos permitimos decir que nadie se encuentra en una posición para poder juzgar la Biblia, este libro tan extraordinario. Y el que lo juzgue por ahí, bueno, ¿qué podemos decirle? Oye, mira, reírnos tal vez, o decirle, oye, este no sabe ni lo que está hablando. No tiene ni idea de lo que está juzgando. Y es para todas las generaciones. Sí, claro. Como dice Virginia por aquí, que escuché que es para todas las generaciones. Bueno, imagínate, esto tiene miles de años, ¿no? Porque el Antiguo Testamento, la Torá, ya Jesús la estaba utilizando mucho antes, ¿no? Eso tiene más de 2000 años. Tiene la Biblia. Bueno, si en 1500 años se escribió, saca tu cuenta por ahí, ¿no? Entonces, como ejemplo, quiero comentarte esto, ¿no? Que leí algo y quiero mencionarlo, de que en una conferencia pronunciada por un experto especialista en esas lecturas de Shakespeare, ¿verdad? Y te digo, hay que tener en cuenta que muchas personas que están vinculadas a la ciencia, ¿no? A los estudios, ¿verdad? No son precisamente humildes, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Cuando el conferencista que estaba hablando de Shakespeare terminó su disertación, dijo de modo de despedida, ¿verdad? Hoy he intentado presentarles una crítica de Shakespeare, pero ahora me agradaría decirles que no estoy en una posición como para juzgar a este gran autor. Entonces, él mostró humildad, ¿verdad? Y así debemos nosotros mostrar humildad ante la palabra de Dios. Nadie está en capacidad de poder juzgar a la palabra. Oye, ¿por qué la palabra de Dios dice esto? Mira, la palabra de Dios es eso, pero no, yo no estoy de acuerdo. Oye, por favor, no tenemos humildad. Cuando actuamos así, no hay humildad. Cuando cuestionamos lo que Dios dice, no hay humildad. Entonces, cuando no creemos en lo que Dios nos está diciendo, no hay humildad. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que revisar nuestro corazón. A lo mejor nuestro corazón está endurecido, ¿verdad? Y no queremos que Dios obre en nuestras vidas. O quizás el pecado no quiere que nosotros estemos buscando de Dios, ¿no? Y el pecado lo que quiere es apartarnos, ¿no? Entonces, en esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, no son los problemas intelectuales frente al texto ni el relato bíblico, sino los problemas espirituales del corazón los que mantienen a las personas separadas de Dios, ¿verdad? Son los problemas espirituales del corazón. Ojo, los problemas espirituales de tu corazón, los que te tienen apartado de Dios, ¿verdad? Un discernidor o crítico de los pensamientos e intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces sabemos ya, ¿verdad?, de que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante de doble filo, ¿verdad? Aquí leo Mateo 15:19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿no? Entonces vemos cómo el corazón hace mucho, pues, ¿no? Debemos tener cuidado, ¿no? Y hay una lista larga de estas impurezas, ¿no? Pero eso es lo que hay en el corazón. En nuestro corazón hay eso y debemos estar conscientes, pues, de que eso lo podemos
ver, ¿no? Y en Jeremías 17:9 lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y por eso siempre debemos pedirle al Señor, ¿verdad? Que ablande nuestro corazón. Que nos dé- ¿Ah? Jeremías 17, ¿cuánto Jeremías? Jeremías. 17:9. Gracias. Sí. Entonces debemos pedirle a Dios siempre que ablande nuestro corazón. No, Señor, ablanda mi corazón, dame un corazón de carne, dame un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Porque yo quiero tener un corazón como el tuyo, porque de esa manera yo puedo alinearme a tu propósito, ¿verdad? Pero si yo permito que los problemas de mi vida, mis problemas amorosos, mis problemas familiares, mis problemas económicos, mis problemas de salud, endurezcan mi corazón, yo lo único que voy a hacer es apartarme de Dios. ¿Entiende? O sea, no podemos permitir que las situaciones las que estamos pasando endurezcan nuestros corazones. Yo a mi hija la otra vez estaba pasando por algunas situaciones difíciles y yo lo único que le oraba al Señor es, Señor, solo te pido que no endurezca su corazón, porque cuando con un corazón endurecido es difícil que puedan ver tu rostro, Señor, ¿verdad? Y eso es lo que yo le pido siempre a Dios por mis hijos, Señor, por favor. Lo único que te pido es que no endurezca sus corazones. Entonces, wow, entonces, ningún ser humano puede conocer, ¿verdad? Pero Dios sí nos puede conocer. La palabra de Dios desciende y trata con las vivencias más íntimas, ¿verdad? Y ocultas de nuestros corazones. Desciende hasta la vida real, hasta el lugar donde realmente estamos nosotros y actúa de una manera eficaz y efectiva, ¿no? Y bueno, lo que nos resta es pedirle al Señor, ¿verdad? Pedirle al Señor que que su palabra penetre profundamente en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿cierto? Hay que decirle, Señor, queremos que hoy tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos que tu palabra eres tú, que eres tú. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo algún versículo o cuando alguien me está hablando de algún versículo, yo tengo que entender, tengo que reconocer que eres tú el que me estás hablando. ¿Y por qué? Porque tu palabra es viva. Porque eres tú, Jesús, que te estás glorificando. Por amor a ti mismo, te estás glorificando a través de esa persona para hablarte a mí, a tu hijo, que yo ni siquiera lo merezco. Y me estás hablando. Oh, gloria a Dios, gracias, Señor. A mí me viene alguien y me habla de la palabra de Dios. Y yo no le digo, yo soy pastor, no me hables nada, que yo sé. No, yo le doy gracias a Dios, Señor, gracias por hablarme. Gracias, Señor, porque pusiste en esa persona a hablarme de ti. Oh, bendito Señor, gracias. Qué bueno eres que todo el tiempo estás viendo la manera de hablarme a mí. Alguien me habla de la palabra de Dios y yo lo veo así, oye, es Dios que está hablando. Dios me está hablando a mí. Y así lo deben de tomar a ustedes, ¿verdad? Uno siente este gozo. Amén, claro, gozo, sí. así y con respeto, ¿verdad? Con temor de Dios, ¿verdad? Con ese respeto, oye, mira, Dios te está hablando, ¿verdad? Y quiero terminar ahora leyendo este Salmo 37. El Salmo 37. Espérate que lo busquen para ver, yo voy a Sí. buscarlo. Salmo 37. Salmo 37, el versículo 3 al 7 se los voy a leer. Salmo 37. ¿Lo tienen? Vamos a buscarlo. Sí, Salmo 37, voy a leerles del versículo 3 al 7 para terminar. Amén. Dice así, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Wow. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Gloria a Dios. Mis hermanos, confiemos en Dios. Confiemos en lo que dice su palabra. Gloria a Jesús. Confiemos. Y otra cosa, mi hermano amados, es el tiempo de Dios, no es el de nosotros. No nos afanemos, Sí, es verdad. ¿verdad? Cada día trae su propio afán. No pierdas tu fe. Estás pasando por alguna situación. Confía en Jehová. Él tiene el control. Él ya tomó el control de tu situación. Solamente tienes que creerlo. Él lo va a hacer. Ah, que tú lo necesitas para mañana. Está bien, pero de repente Jehová piensa que mañana no es el día, sino es pasado, sino es dentro de todos los 3, 5, un mes, un año, no lo sabemos. Pero sabemos que Él ya tomó el control. Y si es en el tiempo de Él, es por algo. Porque Él quiere seguro procesarte en algo, ¿no? Entonces tú dile, más bien, si estás pasando por una prueba, por una situación, dile, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda de esta situación? Porque a esta situación yo le tengo que sacar el provecho, porque para eso me estás haciendo vivirla, porque tú quieres hacer algo en mi vida. Quieres transformarme, quieres cambiarme, o quieres que yo enderece alguna vereda que estoy desviando, porque muchas veces creemos que estamos haciendo bien y resulta que nos estamos desviando del camino, porque nos estamos dejando llevar por las cosas materiales, ¿verdad? Y eso nos aparta de donde Dios nos quiere llevar. Entonces, bueno, yo te voy a corregir eso, pero voy a esperar que pase un tiempo, porque tú tienes que cambiar esas conductas que tienes. Ese afán, ese de estar aferrándote a las cosas estas que yo ya te he dicho que no te aferres, porque yo te voy a dar todo. Por eso busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te lo voy a dar por añadidura. Eso nos dice hoy el Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Bueno, vamos a hablar para cerrar entonces, porque Hermoso. antes que Wow, el Zoom nos diga ya, chao. Bueno, el Zoom es bueno El Zoom con es bueno con nosotros. Bueno, sí. vamos a cerrar nuestros ojitos, mis hermanos, para concluir. Sí, ¿verdad? Oh Dios, Señor, gracias por esta palabra. Señor, esta palabra que es como espada de doble filo, no te imaginas cómo me ha cortado a mí, Dios de la gloria, y te doy gracias por eso. Gracias, Sí, Señor, por habernos dado este mensaje. Gracias, Señor, porque todos mis hermanos lo han recibido con amor, con un corazón dispuesto, un corazón contrito, humillado ante ti, Señor. Te damos gracias por eso y te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, a través de tu palabra, guiándonos, llevándonos, enderezando nuestros caminos, Señor, redarguyéndonos, dándonos tu visión, Señor, de lo que tú quieres, por donde tú quieres que nosotros vayamos, Dios, trayéndonos esperanza, trayéndonos paz también, Dios amado, dándonos quietud a nuestra alma, Señor, para no estar angustiándonos ni preocupándonos por los problemas del mundo, Señor. Porque nosotros somos tus hijos, nosotros somos tus herederos, nosotros somos del cielo, nosotros no somos de aquí, Señor. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por las cosas de aquí? Dejemos que las cosas de aquí tú las resuelves, Señor, porque tú nos has dicho, Señor, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo daré descanso a su alma. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entréguenme sus cargas y tomen las mías, que son ligeras y mi yugo fácil de llevar. Eso nos lo has dicho tú, Señor. Y hoy hacemos eso, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Hermosa palabra. Bueno, que tengan lindo día hoy. Hoy ha sido un día de mucha bendición, ¿verdad? La palabra